Hace un año que lancé Copiloto, está muerto del susto. Creo que ese espíritu emprendedor también viene de una desconfianza heredada. De un yo no sé qué va a pasar acá, yo no sé si me voy a poder quedar. Nos echaban de un sitio, nos mataban en el otro, nos tocaba irnos. Yo tengo que tratar de ser líder de mi destino. En el judaísmo hemos entendido que generar ingresos es importante. Yo quiero saber si en algún momento cuando llegaste a un punto de facturación que tú querías, te sentiste vacío. Sí, lo sentí. Uno piensa que el momento en que uno facture tanto, que uno tenga X o Y, o que uno los ingresos sean A, B, C o Z, como que mis problemas van a dejar de ser. Empieza un tema que a mí me apasiona, que es la masculinidad tóxica o frágil. Hay demasiado poder, abundancia y oportunidad en la sensibilidad. Ser sensible es lo mismo que te permite ver una oportunidad de negocio. Porque estás viendo, estás atento. ¿Cuál es entonces el error más común de los emprendedores? Hay dos respuestas. Bueno, el día de hoy estoy muy contento porque tenemos un gran invitado. Tenemos a Amiel Manevich. Amiel, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos por la invitación y muy contento de compartir contigo este espacio. Quisiera empezar preguntándote, ¿quién te gusta más? ¿Federer, Nadal o Djokovic? Uy, jueputa, esto sí me cogiste a quemarropa. Federer, Nadal o Djokovic. Federer. ¿Tú? Soy 100% de Federer. Sé que Bueno. Djokovic y Nadal tienen más títulos, pero Federer siempre será la esencia del tenis, ¿sabes? Federer tiene el estilo. Entre otras, gran emprendedor, ¿no? On Cloud, los zapatos. Increíble, o sea, creo que el peor error que pudo hacer Nike fue haberlo dejado ir, Sí, ¿sabes? totalmente de acuerdo. Así que Federer, sin duda. Djokovic tiene, o sea, yo no puedo negar obviamente que Djokovic, o sea, yo soy Federer, Nadal y luego Djokovic. Estoy igualito. De hecho, pues el día que se retiró Nadal también me eché mi lloradita, siéndote bastante honesto. Naturalmente. Pero Djokovic obviamente tiene una mentalidad increíble, yo no lo voy a negar, y él ha tenido una historia de superación muy fuerte por lo que sobrevivió a la guerra de Serbia. Y haciendo la investigación para este podcast, escuché que tu familia también tuvo, digamos, o pasó por la Segunda Guerra Mundial. Quisiera que me contaras un poquito sobre ese mindset que se ha venido transmitiendo a nivel familiar sobre cómo afrontar la vida, teniendo en cuenta que tus ancestros pues vivieron un episodio tan fuerte, digo yo. Ya te voy a contar y quiero cerrar el tema de lo de Federer y Djokovic y nada, con que Por favor. Djokovic le falta como carisma. O sea, yo sé Sí. que tiene una mentalidad increíble, me han hablado mucho de su libro, no lo tengo, pero sé que es espectacular. Pero le falta como esa humanidad, ¿no? Un poquito, Sí. que creo que recientemente viene como mostrándolo un poquito más y me parece bueno. Y Y con ahora sí. Alcaraz, ¿no? Ahí con Alcaraz, Sí, 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 como que sí. trata, pero igual se siente raro. Sí, 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 sí. Pero bueno, nada, ya aparte del tenis, entrando ya un poquito más en materia, no sabía, pero claro, tiene todo el sentido que Djokovic vivió naturalmente por su edad la guerra en Yugoslavia, pues, en Ujú. principio. Mi familia, como tú dijiste, nosotros somos judíos y mi familia de parte de papá vivía en Europa del Este cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Un lado de la familia vivía en lo que hoy en día se le llama Latvia, y el otro lado vivía en lo que hoy en día se le llama Rumania. Y digo hoy en día porque en ese momento eran parte del Imperio Ruso. O sea, cuando mis abuelos nacieron por parte de papá, era zar Nicolás II. Ok. Y se me hace loquísimo. Ya para después se volvió pues Rusia soviética y después ya se independizaron estos países. Pero el punto es que efectivamente pues sí, digamos que toda la familia por el parte de Manevich eran 13 integrantes de la familia. La Segunda Guerra Mundial y los nazis mataron a 11. Sobrevivió solo mi abuelo y uno de sus hermanos. Y por el lado de la familia de mi abuela paterna, que eran los que vivían hoy en día en Rumania, lograron escaparse antes de que entrara la guerra full plomo. Entonces, digamos que se salvaron de muchas de las grandes consecuencias. Llegaron a Colombia, entre otras, por el libro María de Jorge Isaacs.
Ok, Pocos saben, pero el libro María de Jorge Isaacs, que Jorge Isaacs era judío, detonó una ola migratoria muy grande a Colombia, en particular de judíos, que pues leyeron a alguien de un paisano, y por alguna razón de asiáticos, o sea, hubo una comunidad asiática como que el libro María pegó, fue un bestseller en su momento y eso, pues pre-internet, televisión y cine, entonces eso en su momento fue como James Bond, o sea, llegó a todas partes del mundo y todo el mundo lo leyó. Y entre esas personas que emigraron a Colombia fue alguien del lado de la familia de mi abuela, que el libro describía en Colombia una tierra llena de oportunidades y de promesa, de que se soltaba una pepa de mango y salía un árbol de lo fértil que era pues la tierra en particular del Valle del Cauca. Y por eso esta familia llega al Valle del Cauca a emprender, entre otras. Y creo que ahí empieza, sin querer, queriendo, todo este camino que llevaría eventualmente a mí. Y creo que, y no sé si me estoy desviando, pero no, adelante, está, de hecho, por allá quiero ir. ok. Mucho de lo que hoy en día soy como persona se lo atribuyo a esos aprendizajes o esas filosofías de vida que quedaron desde ese momento, conscientes y no conscientes, ¿no? Que no es que había un libro y dijimos, ahí sí, esto, no, estas, pero como que cosas que uno empieza a percibir. Una de ellas, la principal, y creo que se volvió una creencia grande dentro de la comunidad judía en el mundo es, lo único que nos podemos llevar es el cerebro. O sea, estamos acostumbrados, hay un dicho muy famoso del judío errante, el judío sin casa. Nos echaban de un sitio, nos mataban en el otro, nos tocaba irnos. Entonces, de ahí se deriva que la maleta siempre está lista para irnos. Y dos, que lo único que nos podemos llevar realmente es esto. Entonces, ha habido, y la comunidad judía es muy fuerte en términos de educación, porque es lo único que te puedes llevar a donde sea. Entonces, creo que eso mismo lo viví en mi familia, lo viví en mi casa, mucho énfasis en la historia, mucho énfasis en los estudios, mucho énfasis en la curiosidad, en entender, conocer, aprender, porque de nuevo es lo único que nos podemos llevar siempre con nosotros. Si lo vieras un poquito más tangible, no sé si me puedes dar un ejemplo. Mm, Una vez escuché una historia que una vez pues una persona le preguntó a su papá por qué hacían el sándwich, le cortaban ¿cómo se dice esto? ¿Los bordes? Los bordes, exacto. Entonces él le preguntó al papá y el papá, no sé, mi papá lo hacía así. Entonces fue y le preguntó al abuelo, oiga, ¿por qué lo hacen así? No, resultó que en esa época pues no tenían una sartén tan grande, entonces les tocaba cortarle los bordes para que cupiera en la sartén y pudieran preparar el sándwich. ¿Tienes una historia similar, más allá de tu cuestionarte, sino que a lo largo de la historia pues, de tu familia se haya transmitido algo así? Déjame pienso, me parece una excelente pregunta. No es algo tan específico como cortarle el borde al Ok. pan, pero creo que siempre ha habido una actitud frente a ciertas cosas que viene de herencia. En particular dos. Uno, vuelvo, reitero, la importancia de la educación y de educarse y de estar enterado y de leer y de conocer y hacer lo que sea que se pueda por empaparse de conocimiento, precisamente porque es la forma hasta de sobrevivir, ¿cierto? Y dos, creo que ese espíritu emprendedor también viene de una desconfianza heredada, de un yo no sé qué va a pasar acá, yo no sé si me voy a poder quedar, yo tengo que tratar de ser líder de mi destino, Okay. de estar al mando de mi buque porque no sabemos. Y de nuevo, viene de un lugar pues no muy positivo, pero es que pues, la persecución a los judíos ha sido reiterada por miles de años. Entonces creo que de ahí viene ese sentimiento de como medio esa desconfianza estructural digamos que el camino más cómodo, sino incomodarse por si las moscas, ¿cierto? Y me refiero a incomodarse como independizarse, concentrarse en la educación, en el trabajo, generar riqueza incluso.
es importante desde la perspectiva judía, primero por un lado espiritual, que si quieres después podemos hablar de ese tema, pero segundo vuelve y juega por la sobrevivencia. Muchas de las veces la sobrevivencia ha sido un tema económico. Te voy a dar un caso puntual. Mi abuelo paterno, el que toda su familia básicamente la mataron, sobrevivió porque lograron entre toda la familia juntar el poco dinero que tenían, eran absolutamente pobres, y de esa forma compraron que a él lo smogó. ¿Cómo se dice smogó en español? Que lo transportaran, ¿cómo se dice Sí, eso? que lo sacaran Que lo de, sacaran. de esa zona, Ajá. em, y pues si hubieran tenido plata se hubieran salvado todos. O sea, les tocó escoger a los papás de sus papá, mamá, de sus 11 hijos, ¿cuál salvar? Imagínate esa pregunta. Entre otras lo escogieron a él porque era el mayor. Entonces dijeron, el que más posibilidades tiene de sobrevivir va a ser él. Creo que tenía 17 años, si no estoy mal. Entonces, a lo que voy con esto es, en el judaísmo hemos entendido que generar ingresos es importante. O sea, que es importante y ha sido necesario para nuestra propia sobrevivencia. El ejemplo es mi abuelo. ¿Qué tanto se te ha vuelto como una obsesión eso, generar ingresos? Me han encantado tus preguntas. Si supieras que, si bien de nuevo creo que el dinero es absolutamente importante, antes siento que me falta darle importancia a veces. Siento que de nuevo, creo que hay traumas generacionales que tenemos con ese tema y yo siento que mi relación con el dinero es algo que podría mejorar, es algo que intencionalmente en terapia hablo y manejo porque he tenido momentos de mi vida que el dinero es súper importante, he tenido momentos de mi vida que no, he tenido momentos, o sea, he pasado por muchas fases en lo que creo y siento hacia el dinero. Hoy en día siento que estoy en un poquito la mejor fase que quizás he llegado a tener con el tema. Y mucho de la relación con el dinero tiene que ver con la relación con el valor que tú te das a ti mismo. Uy, cuéntame más de eso. ¿Cuánto cobras tú por la hora? Es una pregunta que te estoy haciendo, es cuánto vale tu hora, ¿cierto? ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale tu mes de salario? Es una pregunta sobre tu valor como profesional, porque yo no lo quiero llevar a persona, y sí se puede llevar a persona, pero es tu valor como profesional. Eso desata una cantidad de preguntas, de cuestionamientos que son importantes, entre otras, hacerse, pero que no es fácil responder, por lo menos para mí. Te fuiste a Estados Unidos, trabajaste en el sector de documentos, ¿cierto? De Sí, cuidar documentos, en el sector de la aviación, de alquilar jets, luego marketing digital, en Miami, en una ciudad que se mueve muchísimo dinero, bueno, es en Estados Unidos. Yo quiero saber si en algún momento cuando llegaste a un punto de facturación que tú querías, te sentiste vacío. ¿de facturación te refieres ya en mi negocio o trabajando en estas empresas? Trabajando o en tu negocio. Si llegaste a un punto como que en ese momento sí fuera así de importante, era una obsesión para ti y cómo te sentiste vacío, si así lo sentiste. Sí, sí lo sentí. O sea, creo que uno piensa, y creo que esto se lo va a robar a alguien que algún día lo escuche, uno piensa que el momento en que uno facture tanto, que uno tenga X o Y, o que uno los ingresos sean A, B, C o Z, como que mis problemas van a dejar de ser reales o van a dejar de existir o ya todo va a estar solucionado. Y si bien, y de nuevo, dándole el lugar que sí tiene el dinero, es importantísimo y fundamental y es una herramienta que existe con intención y de nuevo necesaria para satisfacer ciertas necesidades que solo se pueden satisfacer con dinero. Hay un punto donde es marginal, donde ya $100 más, $100 menos no quitan que tú te sientas solo, no quitan que tú estés deprimido, no quitan que estés ansioso, no quitan que estés, es más, quizás tal te lo aumentan. Yo he tenido la oportunidad de conocer a personas realmente, realmente ricas, económicamente hablando. O sea, yo
he conocido un par de billonarios, he tenido conversaciones con multimillonarios en Estados Unidos y creo que fue muy revelador para mí porque yo no quiero esto. O sea, estos problemas, este estilo de vida no me interesa, entre otras porque tiene un precio. O sea, si tú tienes $1 billón o 500 millones de dólares, tú has pagado por tener ese dinero probablemente con poco tiempo con tu familia, poco tiempo con tu pareja, poco tiempo con, no sé, trabajando en ti mismo, a lo mejor tu salud está descuidada, a lo mejor, o sea, hay un nivel que yo ya digo, es innecesario, nadie, no es que debería ser ilegal, no pienso así de radical, pero lo que quiero decir es que nadie debería tener $1 billón. ¿Para qué? O sea, ¿qué necesitas con $1 billón? $1 billón es como para un gobierno. O sea, nadie debería, no lo valen, no lo valen. Me dices que has hablado con gente que tiene muchísimo dinero. Tú también ya te sentiste en algún momento vacío. Y hablando un poquito, me vuelvo un poquito al tema del judaísmo a nivel espiritual con el dinero. ¿Cuál es esa relación que uno debería tener? Te pongo un ejemplo, no sé, uno está tratando de generar ingresos adicionales, no le sale, no le sale. ¿Qué debería hacer uno para desbloquearse o qué le está faltando más bien? Propósito. Yo creo que cuando uno está simple y sencillamente queriendo facturar por facturar, es que el mismo planteamiento es absolutamente vacío, ¿cierto? No, no porque no necesites facturar porque te faltan tus ingresos para cubrir tu arriendo. O sea, eso es una necesidad real, por eso no es desatender la necesidad real. Pero si tu forma de aproximarte a ese problema es simple y sencillamente desde quiero plata por plata, pues inherentemente es vacío. Entonces es ahí la importancia y lo conecto con el judaísmo, como me pediste. En el judaísmo creemos que nada existe por casualidad ni de casualidad. O sea, nada es al azar, incluyendo el hecho que exista el dinero. O sea, creemos que el dinero existe a propósito. Y creemos que los talentos que Dios nos otorga también los tenemos a propósito. Entonces, que nuestro deber es que si Dios nos dio estos talentos, es ponerlos en práctica, ponerlos en uso y en servicio. Y que al hacer eso, la sociedad te va a reconocer y retribuir. Retribuir es la parte económica. Reconocer es una parte, entre otras, una necesidad psicológica de los seres humanos, de ser reconocidos, de ser vistos. Entonces, yo diría que ese es el propósito, conectar bien con esos talentos que tú tienes y ver cómo los pones en servicio. Tu vida no es un accidente, tus talentos no son un accidente. Lo que pasa es que muchas veces los supernormalizamos y creemos que porque a mí se me da fácil o soy talentoso en algo naturalmente, pues todo el mundo lo sabe hacer. Y no es así. Entonces, reconocer y conocer tus talentos, ponerlos en práctica o a servicio de la sociedad, desde el punto de vista del judaísmo, y yo como persona que lo he hecho, creo que es la avenida más eficiente y más íntegra y satisfactoria, el antítesis de vacío para generar ingresos. Hablas de poner los talentos al servicio del mundo, que un poco me recuerda, esta semana estuve investigando y de hecho salió un nuevo episodio sobre la historia de Michel Ferrero, el fundador de esta gran corporación de dulces, ¿no? Que amo. Y Ferrero Rocher. sí, sí, sí. Uf, Y los amo. Gracias eh, por la Nutella. ese nació porque eran muy pobres en Italia, digamos, donde él vivía, y se llamaba crema de pobres, de hecho, la Nutella. Increíble. Te dejo ese dato. No sabía. Te dejo ese dato, sí, bien interesante la historia. Y lo que él decía es como, en la medida que uno le sirve a los demás, se está sirviendo a sí mismo, que es muy parecido a lo que tú estás hablando. Pero uno, ¿cómo reconoce sus talentos? Veo que tú eres una persona muy trabajada, te gusta el desarrollo personal, lo que tú dices, uno a veces normaliza los talentos que uno tiene, uno cómo empieza entonces a descubrir esos talentos. Primero con esa pregunta. O sea, esa pregunta es el punto de partida exactamente. ¿Y cómo lo reconozco? Yo
yo hablo mucho de esta caricatura slash dicho, porque a mí me marcó la vida y me ha impactado y lo traigo a primer plano porque estoy seguro que puede ayudar a otros también. Y para los que ya me han escuchado decirlo, ténganme paciencia. Hay un dibujo que yo una vez vi y eran dos pescaditos nadando. Se cuenta dos nimos. Y un pescadito está mirando al otro así como charlando, como si estuvieran yendo a algún lado. El pescadito le dice al otro, uno le dice al otro, le dice, está rica el agua, ¿no? Y el otro pescadito lo mira con cara de confusión y le dice, ¿cuál agua? Y yo creo que eso nos pasa con nuestros talentos. Nadamos en ellos, pero ni siquiera caemos en cuenta que estamos en ellos. O sea, como que ni siquiera entendemos en lo que estamos. Y una de las formas más claras de poder entender cuáles son tus talentos, y esto es un ejercicio que incluso en Copiloto, la empresa de educación que tenemos, le hacemos a nuestros estudiantes hacer, es pregúntale a 3, 4, 5 personas que te conocen, que son de confianza y que te quieren, dime cuáles crees tú que son mis talentos. Otra forma de preguntarlo, ¿por cuál de mis talentos me contratarías? A veces es más fácil reconocerse desde afuera. A veces es más fácil la perspectiva, que alguien te diga a ti, ¿sabes qué, Juan? Tienes un talento en interpretación de datos impresionante en poder sintetizarlo en preguntas. Esto te lo estoy diciendo yo a vos, porque esto ya lo pienso yo a vos de todo lo que hemos hablado. Te acabas de dar cuenta de un talento. Que pronto vos decís, marica, pero a mí se me da. No me he dado cuenta de eso. Por ejemplo, no te habías dado cuenta de eso. Y te lo estoy diciendo yo a vos. No todo el mundo tiene esa capacidad de conectar puntos y traducirlos en una pregunta interesante. Vos sí. ¿Qué significa ese talento? Pues hay talentos que son útiles y que son pues rápidamente aplicables. Hay talentos pues que no. Yo soy muy bueno haciendo huevos fritos. En verdad, me quedan wow. Pero ¿Pero con pues la yema blandita o dura? sí, con la llama Ah, punto bueno, medio. entonces Entonces sí. digo como que, pero pues sí que voy a montar un restaurante de huevos fritos. No, o sea, eso es un talento pues como para mí y para mis seres queridos que tendrán el placer de comerse unos huevos fritos de Amiel Manevich. Pero por ejemplo el tuyo, el que acabamos de reconocer, tiene muchas aplicaciones profesionales. Entonces yo creo que se trata de hacer ese ejercicio, de hacer esa aproximación con curiosidad y humildad, que de nuevo es entender, ay, wow, yo tengo esta habilidad, este talento, ¿qué puedo hacer con él? Siguiendo con, digamos, como esa parte de reconocerse a uno mismo, hay un cuadro que precisamente, ahí lo vi, que ¿Aquí? dice, sí, 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 en tu casa, que dice, uno nunca sabe, pero siempre siente. Ah, sí, señor. Ahí está. Quisiera que nos contaras un poquito sobre eso, sobre cómo uno toma decisiones sobre eso, sobre cómo sentir, sobre todo, y cuando realmente te diste cuenta que tenías que parar con Amazónica. De nuevo, gran talento en hacer preguntas, en conectar puntos. Mira, o sea, solo te lo quiero hacer porque quiero hacer que lo entendas. Viste un cuadro, lo ataste con mi propia historia e hiciste una súper pregunta. No todo el mundo tiene esa capacidad. Volviendo a la pregunta, ese cuadro es una frase de un amigo mío querido que es artista colombiano, gran artista colombiano tipográfico, o sea, de cosas que escribe Ok. y con letras. Se llama Camilo Rojas. El cuadro dice, como tú dijiste, uno nunca sabe, pero siempre siente, que tiene que ver mucho con la intuición. Y la intuición, entre otras, mira, yo tengo acá esto me lo regaló mi papá, una cadenita y dice intuición precisamente. Wow. Se ha vuelto una palabra importante en mi vida, pese a que siempre ha sido importante sin yo saberlo. De nuevo, el agua, el pescado, no tenía ni idea. Y ahora sí lo veo. Esta es mi opinión. Yo pienso que, y yo hice todo el camino de emprendimiento formal, estudié administración de empresas en una gran universidad, o sea, hice todo lo que en teoría uno tiene que hacer. Y nadie nunca te habla en los negocios de la parte sentimental, de la parte emocional. Es más, todo el discurso es casi que en contra de los sentimientos, de las emociones, que objetividad, racionalidad.
Pues la realidad es que los seres humanos somos seres que sentimos y luego pensamos. Nuestro sistema nervioso sentimental es la parte original de nuestro cerebro. La parte racional, que es todo el prefrontal cortex, como se dice en inglés, es lo nuevo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nuestra esencia está acá, en nuestro sistema nervioso, en las emociones primarias, miedo, susto, asco, culpa, ira, felicidad, lo que sea. Y cuando nos intentamos solo existir acá, pues estamos ignorando todo lo demás de nuestro cerebro, que entre otras es lo primario, lo original. Y lo que terminamos intentando ser es robots. Y somos muy malos robots, porque no lo somos. Somos humanos. Y en los negocios se termina uno dando cuenta que todos los negocios son la antítesis de lo que te plantean en la universidad. Son hiper emocionales. Hacer una conexión con un posible socio, situación emocional. Hacer una venta con un cliente, absolutamente emocional. Hacer un pitch a inversionistas, apelar a las emociones de ellos. Encontrar un local o una oficina, que es la frase típica, uy, no, sentí que es que esta tiene la energía, totalmente emocional. Negociar un contrato, totalmente emocional. Todo termina siendo emocional. Entonces, yo siento que hay un hueco grandísimo en reconocer eso, más bien aprender a regular las emociones, a tener esa inteligencia emocional que tanto hablan, que entre otras, pequeño paréntesis, acabamos de hacer un contenido para Copiloto, la empresa precisamente de educación, estábamos viendo un estudio, siguieron a 1000 personas por 50 años para entender cuáles eran los más exitosos entre esas 1000 personas. Y el indicador más claro de éxito no era inteligencia, no era disciplina, no era consistencia, no era el que madruga Dios le ayuda, no era el que más libros se leyera, era los que tenían los índices más altos de inteligencia emocional. Porque, de nuevo, la realidad de los negocios es que su fundamento es las emociones, que los negocios los hacemos entre humanos. Y de ahí hago el salto a la unión de la emoción regulada con, digamos que la parte más lógica y cuadriculada es la intuición. Lo que pasa es que el lenguaje de la intuición no es verbal. A ti la intuición no te manda un email, a miel, no alquiles ese apartamento. A miel, no te asocies con Juan Suárez. Esa no es la forma que la intuición se comunica contigo. La forma que la intuición se comunica contigo es con un feeling. Esas emociones son el email de tu cuerpo a ti. Y está estudiado incluso que la ciencia ya lo está reconociendo, que efectivamente, por ejemplo, en el intestino bajo y en el colon hay neuronas eh, y son parte del proceso. Mucha gente lo siente como que abajo y sí están verbalizándote no verbalmente información. Y uno muchas veces, y te voy a dar un ejemplo acá, y perdón que me he súper extendido con esta Me pregunta encanta, me porque encanta. me parece una pregunta importantísima. Como para darte un ejemplo práctico, tú estás ahí sentado donde tú estás y tú sientes una sombra que te pasa al lado. ¿Qué es lo primero que pasa en ti? Alguien me está viendo, tengo Pero que mirar antes de para atrás. racionalizarlo de qué está pasando, ¿qué es lo primero que pasa en ti? Como una sensación en el cuerpo. Uy, hijo de puta, algo pasó. Sí, sí, sí. Marica, no sé qué hay, pero es que no me importa. O sea, puede ser un dinosaurio, puede ser un tigre, los dos me parecen tenaz. Entonces, Sí, la sí. primera sensación es gutural, es intuitiva, es peligro. Ya después, era un gato. No voy a mirar bien qué era, voy a investigar, voy a yo no sé qué. Pero siempre esa primera sensación es intuitiva. Es la que uno siente, pero no sabías. No sabías qué era. No sabías si era un gato, si era un perro, si era un ladrón, si era un fantasma. Pero ya sentías peligro. Y esto es la intuición. Uno conectarse con ella es poder entender, antes de darle después el lenguaje, después le bajar el lenguaje, algo aquí no me cuadra, o al revés, algo me súper cuadra.
o esto acá, yo siento que esta persona sí, o yo intuyo que esta persona no tiene los mejores intereses. En Amazónica pasó así. Por mucho tiempo, mucho tiempo, y Amazónica es la cadena de restaurantes que yo tenía en Estados Unidos, que empecé a mis 23 años. La manejé por 8 años, la crecimos de 0 a 8 establecimientos para el momento en que yo la vendí el año pasado. Yo por ahí el último año y medio, 2 años, yo sentía algo. Algo en mí, no, ruido, algo en mí no cuajaba, no encajaba. Por más de que la facturación fuera buena, por más de que estuviéramos abriendo un séptimo local, un octavo local, por más de que me entrevistaran para la revista Forbes, no, no me hallaba. Y precisamente le luché mucho a mi intuición. Quería ser netamente racional y yo era, pero ¿qué está pasando? Pero nada está pasando, pero ponle lenguaje, pero ¿qué tienes? ¿Pero qué es? O sea, yo todo el tiempo estaba solo aquí, tratando de resolver este problema desde acá. Yo no, pero no daba y no daba y no daba y no daba y no daba. Me terminé quemando horrible. Terminé totalmente carburado, incinerado, inmolado en el burnout. Y para ese punto ya todas las partes de mi cuerpo, emocional, racional, intuitivo, gritaban, te tienes que salir de acá. Ya luego entendí racionalmente por qué. Pero realmente si le hubiera hecho caso a mi intuición, probablemente lo hubiera hecho un par de años antes y en un mejor momento para mí, porque al final terminé, como te dije, incinerado. Y uno cómo se conecta más con la intuición. Te cuento una historia personal. Yo antes jugaba tenis de alto rendimiento, por eso te hice estas preguntas al inicio. Y nada, me ofrecieron una beca para jugar tenis en Estados Unidos. Yo había hecho todo, o sea, todo mi bachillerato jugaba tenis con ese objetivo y al final, lo que tú dices, yo lo sentí, dije, por ahí no es. Entonces, claro, tú de principio dices, pero ¿por qué no se fue? Yo, a nivel racional, no tengo las palabras para decirlo, o sea, siento bastante honesto, como decir por qué. Simplemente lo Todavía. sentí, todavía, exacto. Simplemente lo sentí. Pero sí que es cierto que a veces uno, como tú dices, le mete mucha corteza frontal, prefrontal, creo que se llama en español. Bueno, mucha razón. Cómo uno se puede empezar a conectar muchísimo más con su intuición. Primero reconocerla. O sea, yo creo que lo primero es reconocer que existe, que entre otras es un superpoder del ser humano. Es un superpoder, es la que te salva si tú estás en una situación de peligro. Es realmente, reitero, un superpoder. Creo que darle su posición es parte de abrirle la puerta. Y segundo, yo creo que a mí lo que más me confunde a veces es la diferencia entre simplemente mis emociones y mi intuición. Si bien hay que escuchar las emociones, no hay que simplemente actuar en base a ellas, ¿cierto? Eso es distinto. No es porque yo estoy bravo, entonces voy a ir a pegarle a alguien. Ahí es donde entra la autorregulación, que es parte de la inteligencia emocional. Regular tus emociones. No es manejarlas, es regularlas, es distinto. Las emociones que no vienen de la intuición son muy cargadas. Tengo una rabia, hueputa, no estoy feliz, no estoy demasiado triste. O sea, son, son, son Intensas. olas intensas que entre otras no tiene nada de malo y es fundamental. La intuición es muy tranquila. La intuición es una voz mucho más tranquila, es más en paz. Sí, yo te voy a poner un ejemplo personal. Sí, yo sé que te sientes muy triste terminarle a tu novia, yo sé que esto está horrible, pero es que tú sabes que ya no es para ti. Esa es la intuición. Uy, yo sé que este negocio es muy sexy, que la gente le encanta, pero tú no estás feliz. Es una voz muy en paz, porque ya integró la emoción con la razón y no necesita mirar tu decisión de ahorita.
la que estabas hablando, como que no fuiste a lo de tenis, no necesita de tener ya el lenguaje para tomar la decisión. Así como no necesita saber qué animal es el que hizo la sombra. Dentro del movimiento de susto, si te sale una sombra atrás, estás tranquilo sabiendo que eso es lo que tienes que hacer. Vos no estás dudando, ¿será que salto? ¿No salto? ¿Será que brinco? ¿Será que grito? No, tu intuición te va a decir qué hacer y punto. Entonces, yo creo que aprender a escuchar esa tranquilidad de la voz de la intuición también es parte de abrirle un espacio. Y diría que como tercera fase a todo esto es ante cualquier decisión o momento que es importante, darte la pausa y el silencio. La intuición se escucha mucho en el silencio, en la calma, para escucharla. Entonces, tenés una, no sé, tu jefe te llama a la oficina y te dice, Juan, estos son los nuevos términos del contrato, la empresa está pasando por este momento, tómalos. ¿Lo quieres dar? Take it or leave it. ¿Lo vas a coger o lo vas a dejar? Espérate, déjame, yo no tengo que responder ya. Darte esa pausa, o ante un local, o ante una decisión, o ante un contrato, o ante un arriendo, o ante un negocio, ante... Listo, ¿qué hago? Me voy, me retiro a un espacio donde yo me sienta en paz y en silencio intento conectar con esa voz intuitiva mía. ¿Dónde me siento yo tranquilo? Yo hago mucho así, por ejemplo. Y yo no, esto no lo estoy hablando desde el punto de vista de espiritual y meditación y vudú y nada de eso. Yo le digo simplemente, objetivamente, como que ponete la mano acá y pregúntate, ¿quiero aceptar este arriendo? Y si se siente raro es que no. Y si se siente en paz es que sí. Claro. No sé si respondí. No, no, total, creo que al final estamos inmersos en tantas distracciones, si se quiere, tanto ruido, eh, que incluso esos momentos de silencio se vuelven hasta incómodos, pero son ahí precisamente donde uno puede sacar estas soluciones, ¿no? Es tu voz. O sea, en verdad, una de las mejores formas de entender la intuición es que es tu voz. Es tu voz más auténtica, que es una remega clave del éxito en la vida personal y profesional, la autenticidad. Así que conectarte con esa voz auténtica es fundamental. Uno muchas veces termina accediendo, rechazando cosas por lo externo. Porque qué van a decir, porque qué dirán, porque no, porque la idea es que yo sí, y sí tengo que cumplir esto, y la plata, y lo otro, y yo no sé qué. Y son decisiones que no están alineadas con tu ser, con tu coherencia, y terminan, de alguna forma u otra, siempre terminan desalineándote. Una de las cosas que tú hablas, exacto, es ser auténtico y eso te va a permitir como brillar con luz propia. Y otra es ser detallista. Una vez, no sé si has escuchado a Alex Hormozy y a su esposa Alex Hormozy. Sí, sí, los he escuchado. En estos días vi un tweet de ella, de Leila, que decía que los amateurs piensan que los detalles no importan, pero los profesionales saben que el dinero pues está en los detalles. Valentina, digamos nuestra amiga en común que nos conectó, me mostró la landing page que hiciste para invitarla a, a tu cumpleaños, a tu cumpleaños número 32. Digo, ahí es donde digo, detalles. Luego está la historia de Michelle Ferrero que te digo, que él incluso iba hasta el proveedor de limones y preguntaba a qué altura se sembraban, bueno, el abono, todo. Yo quisiera preguntarte cómo cómo desarrolla esa habilidad de fijarse en los detalles, porque el hecho que tú hayas hecho una landing, que te hayas tomado el trabajo de hacerlo, la misma invitación, eso para mí me dice que eres una persona bastante detallista. ¿Cómo se desarrolla eso? Sí lo soy. Em, Creo que es la combinación de varias cosas. La primera es querer serlo. O sea, ser detallista no es qué color de piel tengo. Eso no lo decidí yo. Ser detallista es una decisión, es algo que uno puede desarrollar, practicar. Hay algunos de nuevo que se les da naturalmente, hay otros que pueden desarrollarlo sin ningún problema. Dos, curiosidad. El que es detallista es porque es curioso. Está siempre viendo, yo siempre estoy viendo.
estoy viendo los libros que tenés atrás, estoy viendo tus gafas, estoy intentando estar presente. Estar viendo es estar presente, estar observando, admirando, contemplando lo que tenés a tu alrededor. Y 3, entendiendo que Dios está en los detalles. Esa es una frase muy usada en Estados Unidos. God is in the details. Pensémoslo. Yo hago siempre muchos paralelos entre los negocios y la vida personal y romántica, porque entre otras, al final siento que es lo mismo. Si tú estás cortejando a alguien para que sea tu pareja, ¿cómo la enamoras? Con detalles, Con estando detalles. pendiente. Entonces, si tú tienes un cliente de tu servicio, producto o lo que sea que tú hagas, quieres que se vuelva cliente, pues mejor dicho, pues ¿cómo lo enamoras? Igual, con los detalles, excepto que a él no le vas a dar un ramo de flores, sino que de pronto a él le vas a dar, te voy a dar el caso de Amazónica, de nuevo, los restaurantes que teníamos. Uno de los grandes detalles que teníamos era que en nuestras bebidas, todo lo que era en vaso, siempre le poníamos una orquídea comestible, morada, muy bonita. La orquídea costaba, no, nunca me voy a olvidar, 25 centavos, que significaba que muchas veces esa orquídea era más cara que cualquier otro insumo del vaso. Claro. Naturalmente, muchos de mis socios decían, podríamos ganarnos 25 centavos más por cada bebida vendida. Eso al final del año serían muchos miles de dólares más en nuestros bolsillos. Quitemos la flor, quitemos el detalle, la orquídea. Y yo desde el día 1 hasta el día final dije, esa flor se queda, esa flor se paga sola. Ese detalle hace que cada vez que le entreguemos un vaso de una bebida nuestra a un cliente, sienta que le acaban de regalar un buquete de flores, que 1 lo va a alegrar, 2 lo va a deleitar, 3 lo va a sorprender y 4 probablemente va a motivar a esa persona a querer tomarle una foto a este vaso y subirla en redes o mandárselo a su pareja o a sus amigos o a su familia. Y esa publicidad, si nosotros la quisiéramos hacer nosotros mismos, no nos costaría 25 centavos por vaso. Nos costaría $100 por vaso. No hay vaso que logre sostener el costo de lo que hubiera sido pagar por esa publicidad. Total. Detalle. ¿Y digamos, cómo empiezas a construir como eso? No sé, también vi que eres bien fan del arte, por ejemplo, el cuadro que tienes atrás, Me encanta. vas bastante a la Feria de Arte acá en Bogotá, Artbo. ¿Cómo empezar a desarrollar eso? A fijarse en eso, ¿sabes? Porque digamos que comúnmente o popularmente se dice que los hombres no distinguimos, por ejemplo, la diferencia entre el azul, qué sé yo, marino y el azul rey, porque para nosotros es azul nada más. ¿Sabes? ¿Cómo empezar a fijarse en esos detalles que, como tú dices, con la orquídea al final, si lo miramos en negocios, se traduce también en viralidad, en nuevos clientes? Voy a empezar con lo del azul, que creo que empieza un tema que a mí me apasiona, que es la masculinidad tóxica o frágil. ¿Tú crees que si pudiéramos revivir a Pablo Picasso y sentarlo acá en mi sala, decirle, es que tú como hombre no ves los diferentes azules? Mejor dicho, te pega 3 cachetadas, un puño y se va. ¿Cómo así que no? O que si le preguntamos a Yves Klein, que es otro artista muy famoso que se inventó un azul, azul Klein, que es espectacular, entre otras, búsquenlo. Que es que los hombres no vemos la diferencia del azul, pues te diría, entonces todo mi trabajo fue mentira. Hay demasiado poder, abundancia y oportunidad en la sensibilidad. Y vuelve a eso de la presencia que te está hablando ahorita, de observar, de la curiosidad, de la sensibilidad. Son sinónimos o son compañeros en ese mismo paquete. Ser sensible es lo mismo que te permite ver una oportunidad de negocio. Porque estás viendo, estás atento. Llegué a Colombia y, pucha, acá no hay restaurantes, supongamos. Acá no hay restaurantes de perros calientes.
acabo de ver una oportunidad de negocio. Yo llegué a Estados Unidos, más, yo no sé por qué me inventé esa situación, a mí me pasó de verdad. Yo llegué a Estados Unidos y dije, ¿cómo es que acá no hay un restaurante bacano de productos callejeros latinoamericanos, como el cholado, la olea, el pan de bono, las frutas, todo eso tan rico que hacemos? Eso fue mi sensibilidad. Meterle la flor, mi sensibilidad. Bueno, este vaso está chévere, el producto está delicioso, ¿cómo lo hacemos mejor? De una forma, entre otras, pues costo efectiva. Tampoco se trata pues de que entonces le voy a poner una lámina de oro porque pues el negocio tiene que funcionar. Pero sí es tener esa curiosidad, esa presencia, esa sensibilidad, no tenerle miedo. Entre otras, también se aplica a las relaciones interpersonales de quiero ir a hablar con esta persona, sea interesante. Wow, este man o esta vieja tiene un look súper diferente. Quiero sentarme y ver qué piensa. ¿Cuántas grandes cosas, ideas, negocios, relaciones no empiezan así? Esa apertura, es apertura y presencia. Y yo creo que ahí encuentras el oro. Ahí es que encuentras el oro. Los grandes emprendedores que yo he conocido son sumamente sensibles, muy presentes y muy detallistas. Muy detallistas. Se acuerdan de cosas, yo no me acuerdo de todas esas cosas. Se acuerdan, no, es que, mira, te traje este libro, que yo me acuerdo que tú me dijiste esto. O sea, lo que hace son una relación laboral, profesional, lo que sea, es gigante. Entonces también es entender que es un superpoder. Es un superpoder. Y en todas las empresas que hacemos, buscamos intencionalmente, le abrimos el momento a la pregunta, ¿cómo hacemos esto más especial? ¿Cómo hacemos esta experiencia más bonita? ¿Cómo hacemos esto más agradable? ¿Qué podemos hacer de más para enamorar? Me cuentas que uno de los grandes aciertos de los grandes emprendedores es eso, estar presentes, ser detallistas. Volviste a Colombia, te diste cuenta que una de las cosas con las que vibras es hacer coaching con emprendedores. Si quieres, en la respuesta también nos puedes contar mucho sobre lo que están construyendo con Copiloto. ¿Cuál es entonces el error más común de los emprendedores? Hay dos respuestas. El error más común de los que quieren emprender y no lo hacen y el error más común de los que ya emprendieron. Y te voy a responder ambas. Ok. El error más común de los que quieren emprender y no lo hacen es que se han condicionado y se han llenado de 50.000 creencias que los impiden empezar. No tengo la plata suficiente, no estoy lo suficientemente preparado, el mercado está saturado, porque me van a comprar a mí sino lo otro, me falta tener toda la colección lista, me falta el logo, me falta. Siempre es me falta, necesito algo incompleto. A todos nos falta. Ese es el gran secreto de los que han emprendido. Siempre nos faltó. Siempre nos faltó plata. Hasta el que levantó 100 millones de dólares, en verdad quería 120. El que necesitaba 1 billón, tiene 700. El que necesitaba 10.000 dólares, tenía 3.000. O sea, siempre falta plata. Siempre falta preparación. Siempre falta timing. Siempre falta más espacio en el mercado. Eso es genérico. Es como decir que el agua moja. Es inherente. Al final, todos son disfraces del miedo. Todas esas creencias limitantes que impiden que arranques son las 5.000 caras del miedo. Y está bien. Y creo que hay que entender que la mejor forma de avanzar, no abatir, uno no puede abatir el miedo, vos no te puedes quitar un miedo, es acompañarlo y hacerlo con miedo y con todo. Ver dentro de tus posibilidades cuál es la forma más coherente de arrancar en este momento y arrancar. Entender que no hay que tenerlo todo súper solucionado. Todos tus planes son planes.
Son cosas escritas en un papel. Al final la vida tiene otros planes también, que pesan mucho más que los tuyos, gracias a Dios. Entonces, el error más grande que veo en los que quieren emprender y no lo hacen es que se limitan por cualquier razón que al final es miedo. Y no entienden que la forma de en verdad salir adelante es hacerlo con el miedo. Mira, yo he hecho muchas empresas y hace un año que lancé Copiloto desde ahí sentado en ese asiento, está muerto del susto. Y renegué hasta el último minuto a mis socios que por favor no lo lanzáramos hoy, que no lo lanzáramos hoy. Me tomé una cerveza y le puse play, porque así fue lanzar Copiloto, fue un video. Y también me faltaba plata, no teníamos logo, literalmente no teníamos logo, logo lo hice yo, era un emoji. O sea, excusas habían mil. Y arrancar fue lo mejor. De una mi miedo se ubicó. Igual lo tenía, pero empecé a sentir más paz. Empezaron a aparecer otros sentimientos y otras emociones, otros personajes de Amiel. Y por el lado de los que ya emprendieron, el error más común es ponerse de últimos. Muchos de los emprendedores lo que terminan haciendo es volviendo su vida su emprendimiento. Que si bien es así, yo pienso que para el emprendedor la separación, e incluso para el no emprendedor, o sea, si vos estás 8 horas del día trabajando en una empresa, sea tuya o no tuya, pues es parte de tu vida, ¿no? Como que, ¿qué Total. ibas a decir? ¿Que es que yo estaba muerto esas 8 horas? No, ni por el putas, ¿cómo así? Entonces, ¿qué termina pasando? Que muchas veces la prioridad que le dan a la empresa es tan vasta que las necesidades personales de la persona quedan en el séptimo plano. Y si bien eso a veces es necesario por periodos de tiempo determinados, si eso se preserva y se mantiene así en el tiempo, no es sostenible. Y lo que lleva eventualmente es que el emprendedor se queme. Y el momento en que el emprendedor se quema, se deprime, se colapsa, pues el emprendimiento queda, por mejor idea y más exitoso que sea, totalmente a merced, descuidado y en riesgo absoluto. Y por eso es tan importante, así como hay que atender el negocio, atenderte a uno mismo. Los americanos, que son pues los grandes emprendedores realmente de la cultura entrepreneurial más desarrollada, estudiada, clara del mundo. Por eso cuando emprenden, se enfocan tanto en que las personas que componen ese emprendimiento estén bien cuidadas. ¿Qué significa esto? Que estén bien remuneradas, que la oficina sea agradable, que... ¿Por qué crees que Google le pone salas de masaje y de cuidado de perros a sus oficinas? No es por chévere. Es porque los empleados de Google, que también están emprendiendo, porque son emprendedores al estar en el equipo de este emprendimiento, vos sos un emprendedor porque estás trabajando en un emprendimiento, tengan sus necesidades cubiertas de tal forma que puedan dar lo mejor de sí mismos al emprendimiento. Ahora, no siempre es posible y no todo el mundo tiene el billete ni la billetera de Google. Yo nunca lo he tenido. Pero empieza por uno mismo. Darte pausas, darte gustos, atender tu salud física, atender tu nutrición. Suenan cosas pequeñas, pero es que al final son las pequeñas las que se vuelven grandes. Entonces yo diría que es por ahí. Para allá quería ir. He escuchado un par de entrevistas tuyas que el club de las 5 de la mañana no eres parte, porque básicamente funcionas mucho mejor más tardecito en la mañana. A mí personalmente, pues el anillo este de Oura me ha ayudado un montón para entender el cronotipo. ¿Qué haces tú? ¿Qué rutinas tienes a nivel de salud? ¿Qué estás haciendo raro o nuevo para cuidarte a ti mismo? Mira, a mí el tema de la rutina es rarísimo porque yo la amo, pero mi definición de rutina para muchos no sería rutina. Em, Como dijiste, creo que empieza mucho de conocerse a uno mismo. Yo mi ritmo circadiano, inclusive me terminé haciendo un examen genético en algún momento y salió diciendo que efectivamente yo era más nocturno. O sea, científicamente comprobé algo que yo ya intuitivamente, volviendo a usar la palabra, yo ya sabía de mí.
Entonces yo creo que se trata de conocerte, entenderte y organizarte de acorde a quién eres. De nuevo, a tu autenticidad. Si eres auténtico a ti mismo, vas a tener la mejor versión de ti. Si tú me hubieras hecho esta entrevista a mí a las 6 de la mañana, no sería igual. Entonces yo creo que no hay una fórmula. Hay personas que a las 5 de la mañana espectacular, hay personas que no, yo no. Hay personas que ese anillo tuyo lo manejan. Si yo me comprara ese anillo tuyo, ese anillo me manejaría a mí. Viviría mi vida en pro del anillo, Lord of the Rings, o sea, mejor dicho, me entregaría absolutamente, es mi gol. Yo sé que no puedo, ¿por qué? Porque me conozco. Entonces yo no lo tengo, el mío es de plata y punto. O sea, o de metal, yo no sé qué es, pero es como que no puedo. Entonces yo creo que empieza y parte de nuevo de conocerse y de poder organizarte para sacar lo mejor de ti. Yo aparte de eso, sí hago ejercicio mínimo 3 veces a la semana. Entonces, por ejemplo, esa es otra. Un amigo mío el otro día me decía como, pero ya fuiste esta semana, era miércoles, y yo le dije, no he ido todavía, no he podido. Porque para mí una rutina, que sí tengo que hacerlo siempre hasta ahora, este día, yo no sé qué, para mí me acaba, me sofoca. Es más, termino odiándolo y no voy. Entonces, para mí rutina es, yo tengo una semana para ir 3 veces. Si no voy el lunes, puedo ir el martes. Si no voy el martes, puedo ir el miércoles. Si no voy el viernes, pues ya sé que, si no voy el jueves, ya sé que tengo que ir viernes, sábado y domingo. Y esa es como yo llevo eso. Tengo psicóloga una vez a la semana. ¿Por qué? Porque para mí la salud mental es fundamental. Yo soy judío, creo mucho en Dios, rezar me ayuda. No rezar pidiendo algo, rezar, darme ese momento, agradecer el día, agradecer el fin del día. Y yo creo que la otra parte que ha sido importante para mí es la pausa. O sea, yo antes era de los que creía que si mi agenda no estaba rebosada y no tenía 70 reuniones de la una a la otra, pues era improductivo y yendo a la masculinidad poco hombre y poco serio e indisciplinado. Y ya sé que no. Incluso hoy en día hago mucho más y hago mucho menos a la vez, por más de que suene contradictorio. Y me doy pausas y me permito descansar y muchas de mis mejores y grandes ideas vienen de esa pausa, porque esa pausa es el silencio. ¿Haces algún tipo como de grounding? ¿Te vas, qué sé yo, a un parque, como a conectar con la naturaleza o ese, digamos que no lo tienes tan arraigado? Me fascina. Digamos que todo lo que menos hago, desafortunadamente, es más, debería hacerlo más, pero siento que eso es increíble y también está estudiado psicológicamente como en inglés se dice un forest bath, como que bañarse en naturaleza ayuda demasiado a los niveles de estrés, el cortisol, la ansiedad, la creatividad, la productividad. Y hay una frase, me estás acordando muchas cosas, que es, de nuevo en inglés, es pause to accelerate, pausa para acelerar. Y sea grounding, sea tomarte 15 minutos, descanso, que descanso no es estar pegado al celular los 15 minutos, sino en verdad sentarte, comerte algo rico, tomarte un vasito de agua y ver la vista un rato, contemplar, hace una diferencia gigantesca, gigantesca. Sentarte en un parque, o sea, es gigante para mí. Hablas mucho de la importancia de salud mental. Lo hemos hablado durante todo este episodio, regularse, que también creo yo que lo que habla Angela Duckworth en su libro de Grit, ¿no? Que las personas que llegan a lo que quieren no son las más talentosas, sino las que tienen ese grit, ¿no? Y creo que por detrás es un poco lo que tú hablas también de ese estudio de regularse, porque pues si bien hay una montaña rusa y se va hacia abajo, pues regularse y ir hacia arriba, si está arriba, pues mantenerse. ¿Qué has encontrado de ti en este camino de terapia que quizás hace un año no lo hubieras visto? Que estás orgulloso, si se quiere, de haber logrado hoy. Creo que un par de cosas. La primera era que entendí que mucho de mi actuar
antes de copiloto de este último año venía de la necesidad de probarme, de que me reconocieran, de que me aplaudieran, de que esa validación viniera de afuera, que eso me alejaba mucho de mi propósito y de mi esencia. Y creo que he cambiado mucho a precisamente vivir como con mucho más propósito, con más intención, con más alineamiento y coherencia a quién soy, que me lleva a la segunda parte, y es ser yo. Yo creo que, y ser uno mismo, yo diría que es el consejo más importante para el éxito en cualquier cosa, y es tan difícil, y yo digo ser yo, intento ser yo lo que más pueda. No siempre lo logro, muchas veces fallo, muchas veces caigo, pero intentar mantenerte conectado a tu esencia, a quien tú en verdad eres, ha sido uno de los grandes hallazgos y a la vez aplicación que estoy haciendo en mi vida. O sea, realmente ahí está la fuerza de uno, en cuando uno es uno mismo, gústele o no le guste a alguien. A mí creo que ha sido una sesión espectacular. La verdad, he disfrutado este espacio muchísimo. Ustedes en copiloto terminan preguntándole a las personas qué es el éxito para ti. Ahora quisiera preguntándote qué es el fracaso para ti. Vivir una vida inauténtica, vivir una vida donde todo lo hago por encajar y gustar a los demás, totalmente alejado de mi propósito, totalmente alejado de mi esencia, de lo que en verdad pienso, siento, creo. Creo que esa es la peor tortura para la vida de un ser humano, es vivir alejado de su ser, de su autenticidad. Yo creo que eso para mí sería la definición de fracaso más grande posible. O sea, no me importa tener cero pesos en el banco, pero si soy yo, por lo menos lo viví con integridad y pues así fue. Pero por lo pronto solo sé que tengo una vida. Así que tengo que vivirla siendo yo. Siento que eso es lo más, intentando ser yo, lo más importante. ¿Dónde te podemos encontrar, Amiel? ¿Dónde podemos conocer más sobre copiloto? Si yo soy un emprendedor que quiero empezar a o evitar estos dos errores de los que hablaste, de dar ese primer paso o si se quiere, si ya lo di, tener más herramientas. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden seguir a mí, yo estoy @amielmanevich, ahí van a conocerme un poco más, de nuevo, intentando crear contenido auténtico, contándoles mis propias experiencias y que ojalá les sirvan de algo. Tengo un newsletter también donde les cuento semana a semana lo que estoy viviendo, bueno o malo. Al final nada es bueno ni malo. Y también nos pueden encontrar en @somoscopiloto, que es la empresa que creamos de educación para ayudar a emprendedores a salir adelante. Así que ahí van a encontrar coaches si quieren hablar uno a uno con alguien, que entre otras es una gran herramienta. Muchas veces estamos muy solos y en nuestras cabezas y necesitamos esa terapia para emprendedores que nos ayuda tanto y nos enfoca. Y tenemos pues el podcast, los cursos. Por ejemplo, tenemos un curso espectacular que se llama Despega, que es hecho por nosotros mismos, por emprendedores para emprendedores que tienen una buena idea, pero que por X o Y razón, alguna creencia limitante o algo técnico, no la han sacado a la luz. Entonces ahí les tiro un par de opciones para que nos sigan. Ahí estamos @somoscopiloto. Sin duda, lo voy a dejar en la descripción de este episodio, en Spotify y en YouTube. Amiel, de verdad, yo disfruté muchísimo esta conversación, conocerte muchísimo más. De verdad, soy gran fan de ti, de lo que están haciendo en Copiloto y gracias por estar acá. No, gracias a ti por la invitación. Me encantaron tus preguntas. O sea, de verdad, lo haces espectacular y te deseo lo mejor y cómo te puedo apoyar en tu camino. Aquí estoy también para vos. Muchas gracias. Chao, pues. Conversar con Amiel fue sumamente fascinante. No hay otra palabra. Todas sus experiencias como emprendedor, pero sobre todo como persona, lo enriquecen a uno cada vez más. Así que nada, te invito a que si te gustó este episodio, compárteselo a alguien más y nos vemos en un próximo. Te mando un gran abrazo.